Estamos dándole una cordial bienvenida a nuestra enseñanza en este día. Será una serie. Una serie implica que cada vez que vamos a las Escrituras, hablaremos de una de las partes y luego la completamos de tal manera que terminamos la enseñanza. Vamos a abrir en Lucas, en el capítulo 11, versículo 1 al 13. En la medida que avanzamos, voy a darle el título de esta serie y de dónde la hemos tomado. Siempre que escuches la palabra, siempre que abrimos las Escrituras, son las nuevas de gran gozo para nuestra vida. Con la Biblia abierta, pues, entramos en lo que vamos a denominar nuestra introducción a la serie en general. Todavía no te he dado el título y en otra oportunidad, en esta misma, vamos a darnos cuenta de qué trata. Leamos Lucas 11, 1 al 13. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Lucas 11:3. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ve que lo que acabo de leer es conocido. En alguna oportunidad usted lo ha leído o aún lo sabe de memoria. Lucas 11:5 dice: les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Versículo 9 de Lucas 11. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de nosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? En esta introducción de la serie, que todavía no hemos dado el título de la serie, quiero que usted inicialmente vaya a un texto que será nuestro texto introductorio en el versículo 9 y 10. Versículo 9 y 10, que aparece
dentro de Lucas en el capítulo 11. Leo el 9 y el 10. Jesús está hablando. Dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿De quién son estas palabras? Pues el versículo responde con claridad que son las palabras de Jesús, porque Él mismo lo dice, y yo os digo. En estas palabras de Jesús, ¿para quiénes son estas palabras? En el versículo 10 dice, porque todo aquel que pide, o sea, cualquiera que pide, pero dentro del contexto, Él le está hablando a los discípulos, porque en el 11:1, uno de los discípulos le preguntó a Jesús, y Jesús respondió en el versículo 2, y su enseñanza es directamente a los discípulos. Así que el versículo 10, porque todo aquel, se refiere a los discípulos. ¿Qué quiere Jesús que nosotros sepamos de acuerdo al versículo 9 y 10? Que usted pida, que usted busque, que usted llame. Verso 9. Y yo os digo, pedid. Entonces Jesús quiere que usted pida. En el verso 9 dice buscar. Entonces Jesús quiere que usted busque. Y en el versículo 9 dice llamar. O sea que Jesús quiere que usted llame. Ahora, ¿y qué quiere Jesús que hagamos con lo que Él acaba de decir? ¿Qué acaba de decir? Versículo 9, pedid. Versículo 9, buscad. Versículo 10, llamad. ¿Y qué es lo que Jesús quiere que hagamos? Que pidamos, que busquemos, que llamemos. Verso 10, porque todo aquel, se refiere a los discípulos, todo aquel discípulo, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Ahora, esta enseñanza es una enseñanza que parte de Jesús mismo. En su época, muchas personas enseñaban. Estaban dos grandes escuelas, la escuela de Chamay y la escuela de Gilel, pero existían mucho más escuelas rabínicas que enseñaban acerca de lo que Jesús va a enseñarnos. Y de esta manera Jesús presenta a los que son de esa época de la enseñanza. ¿Y cuál enseñanza? La que está en Lucas 11 del 1 al 13 que estaremos explicando. Como estamos en la introducción, Jesús está enseñando a pedir, está enseñando a buscar y está enseñando a llamar. En Lucas 11:9. Maestros rabínicos de la época lo hacían. Incluso Jesús en Mateo 23 habla de muchos de los maestros de esa época. Y leo el versículo de Mateo 23:1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, mire, a la gente, o sea, a la multitud,
y a sus discípulos. Estamos hablando de multitud y discípulos. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ellos enseñaban lo que Jesús nos va a enseñar. Aquí dice que daban cátedra, eran hombres que estudiaban y que se dedicaban a las enseñanzas del Antiguo Testamento. Pero note lo que dice la Escritura en Lucas 11, en el versículo 9. Y yo os digo, ¿ve? No es la primera vez que Jesús habla así. Y yo os digo, porque ya habían previas enseñanzas, como hemos hablado de las escuelas de esa época, de las escuelas rabínicas, de los fariseos, de los escribas, y ellos también enseñaban. Por eso cuando dice el texto, y yo os digo, implica que se ha hablado sobre lo mismo, pero ahora viene Jesús para decir, mire, y yo os digo, o en otras palabras, es así. En Mateo, en el capítulo 5, encontramos muchas veces que Jesús se dirigió a ellos diciendo, y yo os digo. En Mateo 5, en el versículo 21, oísteis que fue dicho, y el 22 dice, pero yo os digo. Oísteis que alguien enseñó, pero yo os enseño. Oísteis que fue dicho por los antiguos, pero yo os digo. Versículo de Mateo 5, 28. Pero yo os digo. Versículo 32 de Mateo capítulo 5. Que dice el 32, pero yo os digo. Versículo 34 de Mateo 5, pero yo os digo. Mateo 5, 39, pero yo os digo. Mateo 5, 44, pero yo os digo. Es decir, la gente oía y Jesús viene para decir, y yo, o sea, esta es mi enseñanza. Sobre tantas enseñanzas que ustedes tienen, esta, note lo que dice, y yo os digo. ¿Y es quién el que está hablando? Es Jesús. Jesús que ya tenía preexistencia. La Biblia registra a él como el Verbo eterno, que se encarnó y vino a la tierra, el que había estado por toda la eternidad con el Padre y el Espíritu Santo, se encarnó y vino a este mundo. Así que es Dios mismo quien está enseñando. De otra forma podríamos decir, ustedes han oído pero ahora, y dice Jesús, y yo os digo, o sea, Dios está diciendo. Jesús al hablar de esta manera, regresando a Lucas 11, 9, y yo os digo, expresa que Él es la autoridad final para todo lo que se enseñe. Y en Lucas 11, 1 al 13, viene la enseñanza de nuestra serie en esta ocasión. Usted ha sido enseñado precisamente sobre lo que dice este texto. Pero Jesús dice, usted ha oído y yo os digo. Es decir, hemos oído tantas cosas, pero Jesús dice, llegue hasta ahí. Ahora usted lo va a saber de primera mano. Dios va a decir realmente a lo que es. La enseñanza de Jesús es el límite. Jesús es el límite.
lo que Él diga, así es. No te he dado todavía el título de nuestra serie. Jesús es el límite. Lo que Él diga, así es. Ni quitarle, ni agregarle. Pablo solía enseñar en Colosenses 2:3. Dice que en quien, hablando de Jesús, en la persona, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es que Jesús es Dios. Y según Juan 1:1, Él estaba desde antes de la fundación del mundo. Y Él es el único que posee absolutamente toda la sabiduría y todo el conocimiento. Y es precisamente Él quien nos va a enseñar sobre algo que es supremamente importante en la vida del creyente. Leo Lucas 11:9. Me va a enseñar a pedir, me va a enseñar a buscar, me va a enseñar a llamar. ¿Quién? Dios mismo, Jesús mismo. Y Él mismo lo asegura en el versículo 10, que el que pide, dice, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. Tantas enseñanzas que tenemos acerca de esto. Pero el texto trae un alumbramiento, hermano, precioso, que dice en el versículo 9, y yo os digo. Así que dentro de los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Jesús, Él nos va a enseñar a pedir, versículo 9 de Lucas 11. Él nos va a enseñar a buscar, Lucas 11, versículo 9. Y Él nos va a enseñar a llamar, Lucas capítulo 11, versículo 9. Y aquí viene precisamente lo que Jesús dijo. Y lo que Jesús dijo, hasta ahí es. Hermano, ¿qué es la enseñanza de Jesús? En esta introducción general a nuestra serie, hemos tomado solamente Lucas 11, versículos 9 y 10. Jesús nos enseña a pedir, nos enseña a buscar y nos enseña a llamar. Porque Él dice, como yo les estoy enseñando, si ustedes piden, verso 10, reciben. Como yo les estoy enseñando a buscar, cuando ustedes buscan, hallan. Y como les estoy enseñando a llamar, a ustedes se les abrirá. Note que ese texto que he tomado es un texto central del versículo 1 al 13 de Lucas 11. Ahora, mire cómo concretamos la enseñanza en Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús, ¿qué? Orando. Jesús oraba, dice, en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús empieza la enseñanza, ¿sí? Pero nosotros hemos entrado en esta introducción a partir del versículo 9 y 10, enfatizando lo que Jesús está diciendo, y yo os digo. Es decir, Él trae la enseñanza. ¿Cuál fue la pregunta de uno de los discípulos? Señor, enséñanos a orar. Y Jesús en el versículo 9 y 10 dice, y yo os digo. Es como decir, y yo os digo, y así es. Él mismo habla de su autoridad para hablar. Y yo os digo, así es. Así es que,
Así es sobre esta enseñanza, así es como se pide, así es como se busca y así es como se llama, se llama. Lo que acaba Jesús de estar enseñándonos en Lucas 11 es que no hay otra enseñanza. ¿Qué dice el versículo 9? Y yo os digo, usted ora. Muy bien. Pero Jesús dice, y yo os digo. Jesús mismo es el que dice, si ustedes oran como yo les estoy enseñando a pedir, y como yo les estoy enseñando a buscar, y como yo les estoy enseñando a llamar, entonces porque yo soy el que les estoy diciendo, entonces el resultado será que recibirán, hallarán y se les abrirá, porque Él mismo es el encargado de dar, Él es el mismo encargado de que usted halle y Él mismo es el encargado de abrirle. Ve qué precioso. Escríbalo, y yo os digo. A partir de esta enseñanza, usted tiene que hacer a un lado todas las oraciones que le han enseñado, todas aquellas cosas que su religión le ha traído a su corazón. Jesús mismo dice que se os dará, pero es como Él dice. Jesús mismo dice que hallará, pero es como Él dice. Jesús mismo dice que se le abrirá, pero es como Él dice. ¿Sí? Y por eso el verso 10 dice, porque todo aquel, se refiere a sus discípulos en la enseñanza. ¿Quién fue el que preguntó? Uno de los discípulos en el Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos. Además vemos por el texto que uno de los discípulos preguntó por todos los discípulos. Versículo 11. Aconteció, verso 1, que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, en plural, enséñanos a orar. Este uno de los discípulos habla por los otros discípulos. Así que el verso de 11:10 de Lucas, porque todo aquel que pide se refiere a aquel es a los discípulos. Jesús le está hablando a los seguidores de Él. Los que no son seguidores tienen sus propias oraciones, tienen sus propias formas de pedir, sus propias cosas que buscar, sus cosas a quien llamar, ellos invocarán ellos pedirán, etcétera, etcétera. Pero aquí en el texto, Jesús se dirige a sus discípulos. Y hay que tener en cuenta en los evangelios, cuando Él le habla a las multitudes y cuando Él le habla a los discípulos. Aunque las multitudes escuchan a Jesús, pues para que ellos sepan qué es lo que Jesús está enseñando. Pero cuando habla a sus discípulos, está esperando que obedezcan. ¿Qué les está diciendo Jesús a los discípulos? Pedid. Ve lo del versículo 9, y yo os digo, pedid. Y en este texto, oigan bien, nos va a enseñar qué pedir. Jesús dijo en el versículo 9, y yo os digo, y Él nos va a enseñar a buscar, y yo os digo, buscad. Y en este texto nos va a enseñar qué es lo que nosotros debemos buscar. Jesús dijo en el versículo 9, y yo os digo, llamad. Y en este texto de Lucas 11, para que usted, hermano, no se pierda esta enseñanza, esta serie, apenas estamos empezando,
nos va a enseñar cómo es que uno llama a Jesús, pero lo llama ¿para qué? Y está en el texto. Por eso el versículo 10 es, y si piden, como yo les digo que pidan, reciben. Y si ustedes buscan, como yo les digo que busquen, ustedes hallan. Y si ustedes llaman de la manera como les digo que ustedes llaman, a ustedes se les abrirá. En los días de Jesús, como en los días de hoy, tanto a la gente, a las multitudes, los que no son seguidores de Cristo, y a los discípulos, hay que enseñarles. Hay que enseñarles. ¿Hay que enseñarles qué? A pedir. Ay, hermano, a pedir. Hay que enseñarles qué? A buscar. Hay que enseñarles qué? A llamar. Hay gente que pide, pero Jesús no ha dicho que pida eso. Que busque y busca, y Jesús no le ha dicho que busque eso. Y llaman, y Jesús no le ha dicho que llamen para eso. Jesús enseña a pedir. ¿Y a pedir qué? A buscar, ¿y a buscar qué? Y a llamar ¿a quién? ¿Para qué? ¿En dónde? Mire, obviamente en todas las escrituras. Pero como se trata de una serie, solo nos estamos enfrentándonos al texto de Lucas 11, 1 al 13. Usted dirá, un momento, hermano, no necesito esa enseñanza. Yo he pedido, yo he buscado y yo he llamado. Yo he pedido, no me dan, y yo he buscado y no encuentro, y yo he llamado y no me contestan. La respuesta es obvia. Es que usted no sabe pedir. Porque Jesús dice en el versículo 10, Él es Dios. En Lucas 11, 10 dice, reciben si ustedes piden. Entonces la respuesta es obvia. Si usted dice es que yo lo he hecho y a mí no me dan, y yo he buscado y no lo he encontrado, y yo he llamado y no me han contestado, entonces la respuesta es que usted está haciendo otra forma de oración, otra manera de orar, y la respuesta es que usted no sabe pedir, no sabe buscar y no sabe llamar. Porque según Jesús, si usted pide como Él dice que pida y que pida, Él le va a dar. Y si usted busca como Él dice que busque, usted va a encontrar. Y si usted llama como Él dice a quién llama y para qué, usted se le va a abrir. Hermano, no podemos perdernos que cuando Jesús dice, y yo os digo, tenemos que enfatizar que es Dios hablando. Es la enseñanza absoluta de Dios. Es que como oímos tanta religión, es por eso que a veces nosotros tenemos dificultad en poder entender lo que se nos está diciendo. Escríbalo, y yo os digo, pedid. Versículo 9 y verso 10, se os dará. Y yo os digo, buscad. Verso 9 y verso 10, hallarás. Y yo os digo, versículo 9, llamad. Y verso 10, se os abrirá. Es Jesús quien nos está enseñando. Porque nosotros pedimos mal, buscamos mal y llamamos mal. Y ese es el asunto peligroso de la religión. Es que a mí no me enseñaron así. Hace muchos años, tal vez al inicio del ministerio, estaba atendiendo a un matrimonio que estaba en crisis, estaba en dificultades. Pero
antes ellos de venir a la iglesia ya estaban en un proceso, en un seguimiento que le estaban haciendo la religión amarilla. En la medida que te doy la ilustración te vas a dar cuenta de cuál religión es. Entonces ellos, recién convertidos, ellos me invitaron a la entrevista que iban a tener. Y yo le dije, no, vayan, yo no necesito estar. Y ellos me dijeron, acompáñenos. Y les acompañé. Y estando en la oficina donde le iban a atender, era un señor de una religión que era un arzobispo. Y cuando entramos a la oficina, el líder religioso los atiende. Ahora ocurre de que como era la oficina, al fondo había un mueble y me senté en el mueble y ellos quedaron conversando con el arzobispo de la religión. Y yo podía escuchar lo que él le decía. Y al finalizar, que no les habló de Jesús, le dijo, bueno, ustedes van a hacer estas novenitas. Ustedes van a hacer estos rezos por 8 días juntos y lo repiten juntos. Y así el asunto es arreglado y Dios les ayudará. Esta es una ilustración de muchas otras ilustraciones. Ese es el peligro de la religión, que hablan el nombre de Dios sin Dios decir nada, que llaman a quienes no son o a quienes no es. Ese es el peligro de la religión. Ahora, ¿uno cómo sabe que las enseñanzas son de Dios? Pues por supuesto, por las escrituras, ir a las escrituras. Las religiones enseñan frases, fórmulas, rezos, repeticiones. Y no es raro uno encontrar personas que aún, entre comillas, diciendo que son discípulos, hacen repeticiones y hacen frases bonitas y fórmulas. En los días de Jesús era la religión del judaísmo. Y la religión del judaísmo tenía sus propias oraciones. Y Jesús vez tras vez los corregía. Note que esta parte está en Mateo en el capítulo 6. Voy a leerlo. Mateo 6, 5. Mire cómo la religión del momento enseñaba. Y Jesús está diciéndoles que esa no es la manera. Mateo 6, 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Vea que hay gente que sí ora, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Mateo 6. Recuerde que estamos refiriéndonos a que la religión en los días de Jesús, la religión oficial del judaísmo, tenían sus oraciones y sus frases y sus fórmulas y sus repeticiones. Y Jesús en Mateo 6 está haciendo referencia en el versículo 6, mas tú cuando ores, o sea que ellos hagan eso, que la religión lo haga, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, Mateo 6:7, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serían oídos. Note que estoy hablando de la religión en los días de Jesús. Versículo 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Mire, hermano, hay enseñanzas, y ocurrió en la época del judaísmo, enseñanzas sobre posiciones, cómo es que debe hacerse,
enseñanzas acerca de vanas repeticiones, es decir, pronunciar una palabra rápida y la misma, ayúdame, etcétera, etcétera. Oraciones memorizadas, exactamente memorizadas, enseñanzas hechas con mucho fervor, pero mal dirigidas, y como dice el texto, largas. Jesús les dice a sus discípulos en el versículo 8 de Mateo 6, no hagáis como ellos. Jesús cuando dice en Mateo 6, 8, es no se parezcan a ellos. Lo leo en el 8, no os hagáis pues semejante a ellos. Y luego dice en el versículo 9, vosotros pues oraréis así. La enseñanza es, y yo os digo, como dice Jesús. Regresando a nuestro texto en Lucas 11, 1 al 13. Fijamos nuestros ojos en esta introducción general, la hemos fijado en el versículo 9 y en el versículo 10. Leo. Y yo os digo, dice Jesús, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. 10. Porque todo aquel, dice Jesús, que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Cuando usted ore, cuando usted saque el tiempo para orar, es necesario que llegue a la convicción de Lucas 11, 9 a 10, porque precisamente si no está esto en su corazón, usted empieza un tiempo fallido donde lo hace por hacerlo. Por eso Lucas 11, 9 y 10 es precisamente el texto para que nosotros, al creerle a Jesús lo que Él está diciendo, empecemos a orar. Porque hay quienes no oran. Y no oran porque no han recibido esta enseñanza acerca de Lucas 11, 1 al 13, pero específicamente es que cuando empiezan dice, ¿para qué pido y qué pido? ¿Qué busco y para qué busco? Llamo y a quien llame. Lucas 11, 1 al 13. Una vez que usted escuche toda la enseñanza sobre la oración, va a querer, va a desear en su corazón. No porque yo se lo esté diciendo, sino porque Jesús, cuando nos dice en el versículo 9 y 10 acerca de pedir, de buscar y de llamar, y que recibimos y que hallamos y que se nos abre, usted va a cambiar su vida y usted va a empezar a orar, porque ya sabe qué, sabiendo que se le dará, sabiendo que hallará, sabiendo que se le abrirá. Por eso es necesario que usted escuche toda la serie, porque todas estas inquietudes son traídas en el texto para nuestro propio bien, para nuestro propio gozo. ¿Usted sabe orar? ¿Usted reconoce que debe aprender a orar? Hay quienes oran y se levantan de orar y siguen gobernando su vida. Hay quienes oran y se levantan de orar y siguen haciendo su propia voluntad. Hay quienes oran y se levantan de orar y continúan llenos de ansiedad. Hay quienes oran y al terminar de orar
no se han arrepentido de sus pecados y se levantan a seguir la misma vida de pecado. Hay quienes oran y se levantan de la oración llenos de odio, de venganza, y no se les puede hablar, que hasta uno dice, este se puso a orar y se levantó más violento y se levantó más agresivo. Hay quienes oran y al levantarse de orar ya no rechazan las tentaciones del pecado. Y hay quienes oran y se levantan de orar y están llenos de miedo y están llenos de temor. Si usted ha estado orando y su oración esa oración hecha, usted queda en las mismas, yo le puedo decir con temor y temblor que, entre comillas, oró. Si usted está orando y continúa en las mismas, su oración ha sido vana, ha sido ¿qué? Inútil. Hay quienes dicen, es que yo oro, pero como Jesús dice, esa es la enseñanza, pero yo os digo, déjese enseñar por la palabra. Reconozca humildemente que usted no sabe orar, que no sabemos orar, que solo en nuestra vida solo han sido vanas repeticiones, palabrería y puro viento caliente. Jesús, al enseñarnos a orar, se atrevió a decir, y yo os digo. Hermanos, que cualquier oración que esté por fuera de la enseñanza de Jesús no funciona. Eso es un desgaste físico, hermano. Es puro aire caliente, como dije ahora. Es religiosidad, es perder el tiempo, es estar haciendo algo que realmente no funciona. O usted está engañado o lo están engañando. Estoy terminando. Por eso usted hoy, el Espíritu Santo va a colocar un deseo profundo de empezar a orar, porque usted no ora, y usted no ora porque no tiene la iluminación del Espíritu Santo de Lucas 11, versículo 9. Si usted lo supiera, si usted lo creyera, si usted lo llevara a su corazón, usted tendría una vida de oración renovada. ¿Qué dijo Jesús? En 8 y 10, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. El título de la serie, que apenas vamos a empezar, y te estoy esperando para la próxima oportunidad. A esta misma hora vas a tener la oportunidad en este día. Has oído lo que es el abrebocas a esta serie que le he titulado. Le dije que no lo había dado desde el principio. Y el título de la serie es, y yo os digo, orad así. Bienvenidos a esta serie. ¿Cómo se titula? Y yo os digo, orad así. Si Él mismo me va a enseñar a orar, Él mismo va a hacer que lo que Él dice sea cierto. Y yo os digo, orad así, para que todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Jesús, reconozco que no he sido lo suficientemente obediente a la oración, y casi que no oro en el día. Primero decía, es que yo no tengo tiempo. Aún usted puede tener todo el tiempo y no orar.
porque necesita la iluminación del Espíritu Santo para que sepa que Jesús nos ha enseñado que lo que Él dice es cierto. Permite, Espíritu Santo, que nuestra vida va a ser renovada buscándote cada día en oración. Me abandono en tus manos creyendo que lo que está en Lucas 11, 1 al 13 son tus palabras, son las buenas nuevas, las nuevas de gran gozo para mi vida personal. Gracias, Jesús, por preparar mi corazón para empezar a vivir una vida de intimidad y de oración contigo. En tus manos me encomiendo, Jesús. Mientras en esta semana me preparo leyendo Lucas 11, 1 al 13. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin manchas, entre nosotros vivió. Asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Semejanza de hombre, y siendo puro y sin manchas, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que
Jesús es el Señor. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré